Con la desconfianza que tiene en el sistema, por si acaso, natural desconfianza, no piensa entregarse. Y ahora sí vamos a conversar con William Paco Castillo, que no lo presento como en otras oportunidades como amigo, abogado de Alberto Fujimori, sino como abogado de Bruno Pacheco, ex secretario general del presidente Pedro Castillo Terrones. Bienvenido, muchas gracias por estar acá, William. Nuevamente, tremendo gusto verte, Nicolás, y voy a responder la pregunta que has dejado en el aire. ¿Cómo así, siendo defensor de Alberto Fujimori en una ocasión, ahora defiendo a Bruno Pacheco? La respuesta es clara: yo defiendo personas y defiendo personas inocentes. Si yo no estuviera convencido de la inocencia absoluta de Alberto Fujimori, no lo hubiera defendido durante 4 años, haberle ganado todos los procesos en los cuales participé con él, haber salido de esa defensa porque se me sacó. Porque Keiko te puso la cruz. Porque Keiko me puso aquí en tu programa, ¿cuántas veces hemos hablado y hemos dicho antes de que Keiko postulara una tercera reelección que ella era la Hillary o la Lulú Flores, ¿no? Lourdes Flores, no iba a ser presidenta? Pero en esta terquedad se encaramó sobre la lideresa de un partido que en el fondo, desde mi punto de vista, es la que ha ocasionado todo este tremendo caos político en el país y lo sigue ocasionando. Pero yo defiendo personas. Si no estuviera convencido hasta el día de hoy de que Alberto Fujimori es inocente, no lo hubiera defendido ni hubiera abogado por su indulto, por su libertad. Entonces, ¿tú qué es lo que dices? ¿Que Bruno Pacheco es inocente? Creo que Bruno Pacheco es un cabeza de turco. Creo que Bruno Pacheco es un chivo expiatorio. Creo que Bruno Pacheco está siendo objeto de diferentes cuestionamientos para vencer su resistencia y para obligarlo a que él declare en contra de quién. ¿Interesa Bruno Pacheco, que ya no es secretario de la presidencia? No, aquí interesa el señor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, contra quien están apuntados todos los misiles para sacarlo de la presidencia. Pero tú dices, como no tienen en realidad éxito, entonces ahora están buscando vencer, repito, infundir miedo en Bruno Pacheco y hacer que declare en contra del presidente y asunto solucionado. Esa es la teoría que yo tengo, la hipótesis que tengo. Pero tú dices, Bruno Pacheco es inocente, pero ¿tú crees que Pedro Castillo lo es? Mira, yo no he tenido oportunidad de hablar con Bruno Pacheco personalmente. Hemos hablado siempre a través de líneas, tú sabes, él está en la clandestinidad. Voy a hablar con él. Es más, acabo de redactar un documento y le he pedido una audiencia formal, nada de todo transparente, al presidente de la República, Pedro Castillo, porque considero que yo, como abogado de su ex secretario y de su hombre de confianza, porque el secretario es su escudero, estoy pidiéndole, y a través de estas ondas, repito, una audiencia con el señor presidente de la República, porque aquí hay que hablar temas puntuales y yo, abogado de inocentes o de presuntos inocentes, lo que creo es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero hay preguntas que son indispensables de hacer. ¿Está en el Perú, Bruno Pacheco? Él está en el Perú. Es decir, no ha salido del país. No ha salido del país. ¿Está contemplando la posibilidad de acogerse a alguna forma de colaboración con la justicia? Él está contemplando desde un comienzo la posibilidad de declarar lo que es la verdad. Y él ha salido públicamente a través de un video que es de público conocimiento, donde dice: yo me ofrezco a colaborar y a decir las cosas tal cual son. Entonces, en este momento en que ha asumido su defensa y hemos subrogado al anterior abogado, lo vamos a hacer en las próximas horas, porque primero queríamos hacer una defensa para no impactar contra ella, pero ahora hemos tomado la batuta y vamos a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pero él no tiene por qué pagar consecuencias que son... Pero él tiene, tú dices, tú tienes la convicción de que él podría ser inocente. Eso no exime o no excluye la posibilidad de que él tenga información que pueda ser valiosa sobre quienes no son tan inocentes como él, según tu versión. Pero depende de lo que se esté procesando. Si yo soy el escudero, si yo soy la mano derecha, si yo soy el secretario del número 1,
pues tengo que tener información con respecto al desenvolvimiento, al trabajo, pero hay sobre preguntas corrupción. que son puntuales, o sea, hubo transacciones en los nombramientos porque se habló que se cobraba por nombramientos, hubo transacciones en los ascensos de militares y policías porque se denunció que hubo cobros por eso, hubo transacciones en Palacio de Gobierno en concreto con respecto a Puente Tarata. O sea, que da la casualidad que luego de reuniones en Palacio de Gobierno termina saliendo una licitación favoreciendo, ¿no es cierto?, a quienes habían estado ahí. O el caso de la empresa de diésel, de biodiesel del señor Samir Abudayé, ¿no es cierto? Va 2 veces Samir Abudayé a Palacio y ocurre que semanas después gana licitaciones, ¿no?, en Petroperú multimillonarias. Muy bien. Entonces, la pregunta absolutamente legítima y absolutamente razonable es, ¿ha habido transacciones ilegales, irregulares, ha habido tráfico de influencias en Palacio de Gobierno? Y en todo caso, ¿Bruno Pacheco puede testificar sobre esto? Si las hubo, sin duda testificará, pero yo, de acuerdo a lo que he hablado, no las hubo. Y le voy a decir por qué, Nicolás. Mire, ¿quién dice que hubo dinero o tráfico de dinero en el tema de los ascensos? Lo dijo un general. Cuando ese general fue citado al Parlamento, ¿sabe lo que contestó? Contestó y dijo, bueno, yo no tengo evidencia, yo no tengo prueba. Eso es lo que decían. Mire lo peligroso. Es decir, eso es lo que decían, que pagaban 25,000. Oiga, sobre eso hay una imputación criminal tan grave de que se gestionaron ascensos. Segunda situación, el tema de Puente Tarata y todo lo demás. Tenemos conocimiento que Carelín López y el señor Bruno Pacheco eran conocidos. Es un funcionario de alto nivel. La señora va y lo busca. ¿Hay alguna corroboración? ¿Hay alguna situación que pruebe que en efecto en las 2 o 3 veces que conversó con Bruno Pacheco se hablaron y se gestaron situaciones irregulares con respecto a licitaciones? En Provía no tenía nada que hacer el señor Bruno Pacheco. Él tiene alguna situación material en contra que acredite su responsabilidad en la imputación. No, lo que pasa es que sobre él se teje, porque es más cercano al presidente, se tejen versiones que a las finales hemos terminado en una situación que a mí me parece espantosa, porque estamos en una investigación preliminar y al hombre ya le pusieron precio al cuello de él. Se está ofreciendo 30,000 soles por una persona que está haciendo, ni siquiera se ha formalizado la investigación. ¿No se va a entregar Bruno Pacheco? Hasta el día de anoche que hablé con él, pues con la desconfianza que tiene en el sistema, por si acaso natural desconfianza, no piensa entregarse. Hay un pedido de prisión preventiva probablemente en las próximas horas. Esperemos que el juez analice ese tema con objetividad y que él pueda afrontar su proceso siendo presunto inocente con comparecencia, y las cosas pueden variar. Y él va, insisto en esta pregunta, a solicitar asilo político, porque eso es lo que hacen todos quienes participan en política y en algún momento son acusados de acto de corrupción, declararse perseguido político. Mire, lo peligroso, yo recuerdo haber defendido por poco tiempo a César Inostroza, usted se acuerda, y yo lo defendí en su primer incidente de libertad o de prisión preventiva. ¿Sabe por qué lo defendí? Porque el presidente Vizcarra salió a todos los medios a llamarlo delincuente, este delincuente y todo lo demás. Eso no puede hacer un presidente de la República. Y entonces él politizó el tema con César Inostroza, independiente de lo que haya pasado después. Lamentablemente yo no pude continuar porque él fue apresado en España. Del mismo modo es con Alberto Fujimori. Se hacen situaciones en las cuales la justicia se criminaliza. Vemos este cambalache donde intervienen fiscales con ultrapoder. No, tú dices que la política se criminaliza. Sí, no, la justicia se ha politizado. La justicia está politizada absolutamente. ¿Y quién es el que tiene la sartén por el mango, el remedio para ponerle coto a esto? ¿Sabe quién? El señor Pedro Castillo. Pero no tiene el técnico suficiente. Yo voy a llevarle, si es que me da esa audiencia, tengo preparado unos proyectos porque él tiene iniciativa legislativa. Esto no puede parar.
Esto, perdón, debe parar, esto no puede continuar. Ya, pero ¿cuál es el objeto de la reunión del abogado de Pedro Castillo? O sea, de una manera pública y sin ninguna discreción, William Paco Castillo le va a llevar un mensaje a Pedro Castillo. Bruno Pacheco dice... ¿Qué dice Bruno Pacheco? ¿Cuál es el mensaje de Bruno Pacheco a Pedro Castillo? Bueno, el señor Bruno Pacheco a Pedro Castillo le dice: señor presidente de la República, frente a este caos que existe, usted, frente a este caos en justicia, tiene usted que poner orden, legislar sobre esta materia que está siendo objeto de situaciones que solamente se dan en este país. No puede ser que la fiscal y las fiscales que tienen los casos contra el señor Bruno Pacheco, voy a hablar de Bruno Pacheco, ¿saben en qué basan sus imputaciones? Y no estoy yo en contra de ningún diario, yo no estoy en contra de los periodistas, pero si usted leyera el expediente, yo le puedo enviar luego, Nicolás, todo es: la evidencia es que en el diario La República salió tal cosa, la evidencia es que en el diario Comercio salió tal cosa, la evidencia es que en el programa Cuarto Poder salió... Entonces, oiga, es decir, la fiscal no hace su trabajo, sino lee los periódicos, hace los recortes y sobre esa base hace hipótesis criminal. Una persona que tiene 2, 3 meses de investigado le ponen 30,000 soles, como en el viejo oeste, hay que matarlo, vivo o muerto, lo único que falta es que pongan. Entonces, a esa persona que está siendo objeto de ese maltrato es a quien yo trato de defender, y tengo que ir a buscar a quién, al señor presidente de la República, para decirle: oiga, ya, pero el mensaje, digamos, como dicen, decían antes, piensa mal y acertarás. El mensaje no es: o me ayudas o yo puedo decir cosas que sé, porque si alguien sabe, y seamos sinceros, si alguien sabe que si el presidente ha estado metido en algo chueco, es Bruno Pacheco. ¿Quién más que él, que ha estado directamente al lado de él todos estos meses del comienzo del gobierno de Pedro Castillo? Mire, yo no tengo realmente razones para pensar mal de ninguna persona de manera criminal. Soy un abogado a ultranza. Defiendo siempre a las personas. Nunca sería fiscal, o al menos nunca ha estado en mis planes. He sido juez, 10 años, juez superior. He presidido salas y he dictado cientos de sentencias. Y entonces el juez tiene que estar por encima del bien y del mal. El juez tiene que trabajar de manera objetiva, pero para eso debe tener las herramientas. No puede ser que los temas judiciales se ventilen en los diarios y todo lo demás. Y sobre eso se dicten medidas de prisión. De acuerdo, que hay, es decir, que el papel que cumple la información periodística y a una persona es culpable o inocente según lo que salió en el programa del último dominical. Así es. ¿No es cierto? Y eso evidentemente está mal. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que es el tema de fondo. Acá hay denuncias serias y hay evidencias además que resultan consistentes. ¿No es cierto? O sea, hay relaciones en Palacio de Gobierno que terminan en la contratación del puente Tarata. Relaciones en Palacio de Gobierno que terminan en el contrato, hasta en 2 contratos de Petroperú con la empresa del señor Alzamir Abudayev. Hay visitas de altos oficiales de las Fuerzas Armadas a Palacio de Gobierno y de la policía, y hay nombramientos que son cuestionados como todos los años, ¿sabes? Porque esto no es nuevo. A lo que voy es que no quiere decir que haya sido bueno, sino que siempre ha ocurrido, ¿no? Exacto, y se repite la historia. Todo lo que Castillo ofreció que iba a ser distinto. Entonces, hay evidencias de que han ocurrido hechos irregulares, y es más, hemos llegado al extremo que el propio gobierno ha anulado decisiones, porque al anularlas está considerando que estas decisiones tenían un origen ilegal. Entonces, ¿quién más que Bruno Pacheco puede saber sobre esto? O sea, ¿él tiene la voluntad de contar lo que pudiera saber o no? Yo creo que él sabe todo lo que usted ha dicho. Tiene que saberlo. Ha sido secretario, pero no estoy diciendo que él sepa cosas malas. Usted ha hablado que hay evidencia. Yo le llamaría no evidencia. Yo lo llamaría pudieran haber coincidencias que han sucedido durante todo el gobierno. Lo que pasa es que a este gobierno del señor Pedro Castillo obviamente están puestos todos los reflectores y contra él no se le perdona absolutamente nada. En consecuencia, esto que usted llama evidencias y que son coincidencias pudieran ser de verdad objeto de algún acto ilícito, pero que tiene que estar
totalmente corroborado, probado para mandar a alguien preso o para decir que el señor presidente de la República es corrupto o para decir que su secretario está envuelto con él en actos de corrupción. ¿Bruno Pacheco se siente abandonado por los que supuestamente eran suyos? O sea, porque a mí me llama la atención que un abogado al que uno, si digamos, vale la calificación política, es más bien fujimorista, termina defendiendo a Bruno Pacheco, es decir, alguien que supuestamente está en otra orilla en términos políticos. Mire, yo le voy ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Bruno Pacheco se siente abandonado por Pedro Castillo y por los suyos? Ojalá. ¿Se siente traicionado? Ojalá te pueda responder dos cosas. Antes te quiero contar una anécdota. Yo recibí la visita del señor Cerrón, del jefe del Partido de Perú Libre, de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón. Recibí la visita, estuvimos conversando sobre su primer tema. ¿Se acuerda cuando querían ponerle detención por haber infringido reglas de conducta? Yo le dije, esto no le van a poner detención porque esto es realmente una persecución. Tranquilícese, no tiene usted absolutamente nada, y hablamos de muchas cosas en política. Le dije yo al señor Vladimir Cerrón, oiga, le digo, mire, frente a esta polarización que existe en el país con respecto a Perú Libre, con respecto a Keiko, que es la que supuestamente, Fuerza Popular me refiero, encabeza la línea de oposición y detrás en realidad como colofón de cola los demás partidos. Entonces le dije, aquí hay un hombre que está en prisión, porque yo no he dejado de estimar, ni de apreciar, ni de abogar por la libertad de un inocente, como lo haría siempre, y en este caso que es mi amigo Alberto Fujimori, porque me considero su amigo. Le dije, ¿por qué usted, qué piensa de Alberto Fujimori? Me dijo, bueno, que es un hombre que está, neurocirujano, es un hombre que está en los últimos días de su vida. Y sí, es un líder, no comparto, agua y aceite, Vladimir nunca va a compartir lo de Alberto Fujimori. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe lo que podemos hacer políticamente? Yo voy a verlo, Alberto Fujimori, y ¿por qué usted no lo visita? Y hablan dos líderes, ¿pero de qué vamos a hablar? De lo que sea, usted mira y aprecia, y esto al país lo va a poner en una situación en que diga, bueno, el presidente de Perú Libre, supuestamente comunista, enteramente socialista, de la línea totalmente opositora al fujimorismo, fundado por Fujimori, no por Keiko. Keiko es en realidad, si se apellidara Quispe, Mamani o Chiscule, en realidad ella no sería absolutamente nada en este país. Pero él, el fundador, el líder, imagínese usted lo que eso hubiera repercutido. Me fui a hablar con Fujimori, estaba registrada mi visita en el penal Barbadillo. Previamente hablamos y le dije, quiero hablar con usted personalmente. Finalmente él obviamente consultó con Fuerza Popular y no quiso, yo le dije, pero él le ha confirmado, le digo, no, yo le he sugerido, pero usted deme primero la aceptación para decirle que usted está de acuerdo. Y él dijo, no, mire, esta situación no nos beneficia. ¿A quién no lo beneficia? ¿Usted qué beneficio espera? Usted lo que quiere es su libertad. No, que he consultado por acá, ya suponemos a quién consultó, a la lideresa de su partido, y eso no le conviene. Es decir, hay total intereses. Alberto Fujimori está preso por Keiko, porque Keiko fue la que se opuso a rajatabla a la libertad de Alberto Fujimori. Keiko fue la que cuestionó y por eso vacó a Pedro Pablo Kuczynski y metió al hermano en un proceso penal, a Kenji, que puede terminar preso, que va a terminar preso desde mi modesto punto de vista si es que no se corrigen situaciones. Y ahora en realidad hay abrazos, hay besos, hay lagrimeos porque el señor a su papá no lo dejan salir. Esta hipocresía realmente de líderes de este nivel, ¿qué cosa puede pensar el pueblo? En consecuencia, en este asunto lo que yo le quiero decir es que yo he abogado por una situación en la cual se vea que los líderes, dos líderes políticos, pero se frustró. Alberto, se frustró. Pero ya, digamos. Ya, esa es la primera parte. Está buena la anécdota, pero yo insisto en esta pregunta. El hecho de que Bruno Pacheco haya pedido a William Paco Castillo, amigo personal de Alberto Fujimori como abogado, es una señal de que se siente traicionado y abandonado por quienes él piensa que debían encargarse de su defensa, porque entiendo que muchos recursos no tiene para pagar su defensa. Yo, le voy a contestar esto y créame, Nicolás, con la amistad y el respeto que tengo por usted, yo le digo una cosa. Bruno, le voy a cambiar un poco la respuesta. Exitosa. Y es un cambio de pregunta. ¿Bruno Pacheco se siente traicionado por el gobierno? No.
William Paco, abogado de Bruno Pacheco, cree que el gobierno lo abandonó. ¿Y por qué razón le digo? Mire, fundamento de base. El fundamento para dictarle los 30 o para pedirle los 36 meses que le pidieron ayer en un proceso de impedimento de salida, que menos mal quedó recortado a 8, y el fundamento que pasado mañana, hoy o lo que fuera cuando termine el mandato de detención va a ser la prisión preventiva, ¿sabe cuál es? Pues lo único que tienen contra el señor Pacheco es arraigo laboral. Arraigo laboral significa que no tiene trabajo. Pero mire usted, la fiscal, y ojalá que el juez no sea de la misma idea, no tiene trabajo. Si es un hombre que tiene más de 30 y tantos años, creo, en el sector de educación. Está bien que tenga una licencia, pero la licencia, por razones de trabajo, no te desliga de tu función. Pero aquí vino una cosa, que finalmente, frente a la presión mediática, entonces el presidente, que está rodeado probablemente de malos asesores, probablemente creo que la mayoría de malos asesores, y ahora en este caos que está pasando es el momento en que él debe tomar la batuta, quien debe componer la situación es él, porque es su última oportunidad. En consecuencia, ¿qué hizo? Lo sacaron del cargo. Se dijo que lo iban a querer poner como asesor, claro, en el Ministerio de Justicia. Tal vez el detonante fueron los $20,000 encontrados en una anaquel en el baño. Voy a contestarle eso, pero primero, ¿cómo es que yo a una persona lo saco de un puesto cuando, habiendo tantos funcionarios en el Estado que se pueden tomar y que se necesitaba uno en justicia, no lo trasladó a justicia? Tendría en realidad un arraigo mucho más fuerte que la licencia que tiene como profesor. Entonces, Paco Castillo cree que el gobierno en ese aspecto lo abandonó por la presión mediática. La otra pregunta que tú me decías era los 20,000. Fíjese, se habla de los $20,000. El desbalance que se ha hecho sobre pericias no son $20,000, son algo de 40 y tantos mil soles. Una persona que tiene décadas trabajando en justicia, que tenía, en educación, que tenía problemas con la esposa, no puede tener $20,000, y él ha dicho que son que los hermanos le dieron para pagar la defensa. Ojalá en realidad hubiera sido yo el defensor en ese tiempo, pero es $20,000 que se encuentran no en el water como la gente ha hablado, sino dentro de un closet personal en una oficina pública como es Palacio de Gobierno, donde podría tener una persona más seguridad de guardar un dinero, sino en el closet del trabajo del edificio más seguro del país. Yo no estoy diciendo, por si acaso, que en verdad esta situación no sea anómala, pero ¿qué cosa es lo que debemos presumir? No porque yo lo diga como abogado, sino porque la Constitución lo exige en todos los países civilizados, que presumamos en favor del imputado. Pero no vamos a decir, sí, esos 20,000 soles fueron consecuencia de una coima acá, de otra coima por allá, de un ascenso que cobró. Oiga, por Dios, corrobore. No puede ser que mi amigo, el doctor César Nagasaki, también ex defensor o actual ex y nuevamente defensor, sea la garganta de la señora Karelyn López, que se haya paseado y se siga paseando por todos los escenarios televisivos para decir lo que debe decir Karelyn, para acusar, es decir, no es un abogado, está haciendo acusaciones porque es, vuelvo a repetir, la voz cantante de una persona que es una delincuente, porque al ser aspirante a colaboradora eficaz, está reconociendo un delito. ¿Y cómo se llama la que reconoce un delito? Una delincuente, pues. Entonces, ¿cómo a la delincuente principal no le dicta medida coercitiva? Está sentadita la señora, no le han dado ninguna medida coercitiva. Y finalmente, la fiscalía interviene, mira los $20,000 y los incauta. No los incauta, Nicolás. ¿Sabe qué? Se los devuelve. Entonces, desde ahí estamos licitando un dinero. Como si yo te encuentro un arma sin licencia y te digo, ok, ¿y esta arma de dónde viene? No, yo voy a acreditar porque esto fue de la guerra con Chile, de mi abuelo. Y, ok, tome el arma. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos... tenemos que terminar por hoy, pero me queda claro que algo va a pasar con este caso y que tu presencia en este proceso es de alguna manera un mensaje. Y ojalá sea posible en algún momento hablar, en la circunstancia que sea, con el propio Bruno Pacheco. Te lo prometo, vas a hablar con él y ojalá fuera al aire. Yo te prometo que tú hables directamente con él y que él, en todo caso, a través de Radio Exitosa, diga su verdad. Yo prometo.
Y ojalá, repito, que el mensaje que yo estoy llevando sea escuchado por el presidente de la República, sea escuchado por el país y sea en pro de los miles de inocentes que purgan incriminaciones y procesos penales y hasta carcelería. Eso ¿Sabes no cómo debe se va a existir. interpretar esto, no es cierto, William? ¿Cómo? A ver, dime, no adivino. Porque tú dices, hay cosas que se dicen, pero hay significados que están detrás de lo que se dice que no necesariamente son explícitos. Que es algo así, ustedes me abandonaron, les doy una última oportunidad, o hacen algo por ayudarme, o aténganse a las consecuencias. Eso sería, sí, vale tu pensamiento, como siempre, mordaz, cáustico, pero eso sería si es que en realidad hubiera un hecho ilícito, que yo creo que no lo Ya hay. te ganó el abogado otra vez, no importa. William Paco Castillo ha estado con nosotros, sorprendentemente, el nuevo abogado de Bruno Pacheco.